a escuchar la voz que dice el aparatito. Siempre cuando vamos a grabar dice, estamos grabando, ¿no? Sí. Esto no lo ha dicho. Bueno, pues vamos a tener una lectura que se encuentra en Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Me gustaría que un hermano o una hermana, pero que alce la voz, lea los primeros 14 versículos. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que en el Padre sea glorificado el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Gracias, Antonio. Antes, cuando... No sé si está por aquí el aparato, pero me escucháis bien, ¿no? Sí. Antes, cuando Antonio tomaba la palabra, hablaba de Pedro y la situación que pasó Pedro, en la que negó a Jesús tres veces, no una, dos, tres veces lo negó. Así que la situación que estaba pasando Pedro era en ese momento de angustia, era un momento difícil. En Juan, capítulo 13, vemos en el versículo 21 que habían sucedido unas cosas muy especiales en ese momento en el que era un día muy especial. Jesús se iba a reunir con los discípulos, con los apóstoles, y le iba a decir cosas fundamentales, cosas que tenían que saber. Así que casi todo lo que está aconteciendo en ese tiempo nos sitúa para que podamos entender el texto que hemos leído del capítulo 14. Capítulo 14 es un capítulo muy conocido, lo hemos leído infinidad de veces, lo hemos estudiado infinidad de veces, pero cada vez que vamos a la Escritura aprendemos cosas nuevas. Y a mí me ha dicho cosas nuevas este capítulo 14. Así que vamos a intentar extraer todas aquellas cosas que nos puedan ayudar también a nosotros en el día de hoy, como individuos que componemos la Iglesia como creyentes, pero también como Iglesia, como cuerpo de Cristo. Así que vamos al capítulo 13 y leemos en el versículo 21 que dice, estoy leyendo la Reina, perdón, en la América, y vosotros tendréis la Reina Valera, pero es muy parecido. Evidentemente lo que dice es lo mismo, pero utiliza a veces palabras diferentes. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban uno a otro y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Así que ya tenemos la primera situación. Y es curioso, porque vemos a Jesús angustiado. La palabra que aparece ahí es tarazo, y es la misma que aparece en el capítulo 14, en el versículo 1, turbarse. Así que se traduce turbarse por un lado, pero también es angustiarse en espíritu, agobiarse. Estar triste profundamente.
Y antes le preguntaba a Pepi, pero no está por ahí la canción. Hay una canción que se canta y dice, no puede estar triste el corazón que tiene Cristo. Aquí mismo vemos al propio Cristo que estaba angustiado en espíritu. Ahora, hay diferencias en angustiarse en espíritu, en turbarse por amor, por una situación que el amor te hace llegar a esa situación de tristeza, de una situación que casi no la puedes soportar, a estar angustiado, a estar en esta misma situación sencillamente por falta de fe. Y aquí vamos a ver las dos partes, porque Jesús evidentemente no pecó cuando se angustió en espíritu, estaba angustiado en espíritu, porque le estaba doliendo profundamente de que le fuera a entregar uno de los que había estado con él todo este tiempo, aprendiendo de él y sabiendo y conociendo cuál era el proyecto, el plan que Dios tenía trazado para la salvación del ser humano. Así que vemos que el entristecerse, en pasar por estas situaciones de angustia, no es un pecado, hermano. Esa canción la tenemos que tachar. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, sí. Un corazón que tiene a Cristo. Se entristece muchas veces por amor. Nos entristecemos muchas veces porque estamos pasando por situaciones que nos llevan a esa situación de angustia. Y el Señor Jesús pasó por esa angustia. Así que vemos que tenemos este primer paso. El Señor se angustia y dice que alguien de los que están allí, que ha convivido con Él esos 3 años, que ha vivido la experiencia de estar a su lado, de conocerlo, le iba a entregar. Fijaros el versículo 22, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Así que eso produjo también una situación también de turbación, una situación de angustia en los propios discípulos, las palabras del Señor. Pero si vamos al versículo 33 de este mismo capítulo 13, dice el Señor Jesús, hijitos, estaré con vosotros un poco de más tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Le está diciendo ahora, os voy a dejar. Lleváis 3 años conmigo, habéis vivido todo este tiempo conmigo, habéis vivido las experiencias, las señales que he hecho, pero os voy a dejar. Y después, el siguiente paso, el versículo 36. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Entonces, vemos que el Señor le iba a dejar por un tiempo. Esto, después la negación. Más adelante le dijo Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. La seguridad que uno tiene cuando no sabe realmente lo que va a pasar. Jesús le respondió, tu vida darás por mí, en verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Así que fijaros la situación. Pedro angustiado por lo que Jesús le había dicho. Pedro y los demás angustiados porque se iban a sentir solos durante un tiempo, porque estaba diciendo, ahora no podéis venir conmigo, os voy a dejar. Y los discípulos angustiados porque el Señor había dicho que uno de ellos le iba a vender, le iba a entregar, le iba a vender. Pero realmente lo vendió porque fueron por 30 monedas de plata, así que realmente lo iba a vender. Así que la situación era de tristeza, era de angustia. Y muchas veces nosotros no estamos pasando también por una situación similar a la que estaban pasando también allí los discípulos, los apóstoles. Tenemos al Señor Jesús, conocemos al Señor Jesús, pero vivimos situaciones de angustia. ¿Y sabéis lo que pasa muchas veces? Que cuando estamos pasando por la situación de angustia, buscamos soluciones diferentes a las soluciones que el Señor Jesús nos da. ¿Qué soluciones buscamos nosotros cuando nos situamos en esta posición que estaban los discípulos y los apóstoles? Eran conocedores de Jesús, pero las cosas no estaban saliendo conforme a ellos habían planificado, conforme ellos habían planteado, sino iban a surgir, iban a pasar como el Señor sí tenía
pensado, y ellos pasan por una situación de angustia. ¿Por qué? Porque las cosas no están saliendo conforme a como ellos habían pensado. Y muchas veces cada uno de nosotros estamos viviendo esa situación. Yo estoy seguro de que hoy estamos viviendo, muchos de nosotros, esa situación. Las cosas no nos están saliendo tal y como nosotros teníamos pensado. Situaciones personales con la familia, situaciones de trabajo, situaciones de enfermedad, situaciones varias. Podemos meter ahí en ese saco todo lo que queramos. Las cosas no salen como nosotros tenemos planificado y eso nos angustia. ¿Y qué hacemos cuando nos angustia? Buscamos soluciones nosotros mismos. No queremos escuchar a Dios. Es más, lo primero que hacemos es decir, ¿ahora cómo voy a ir yo a la iglesia? No me encuentro en situación emocional para poder ir a la iglesia. No me encuentro en situación espiritual para ir a la iglesia porque estoy pasando por una situación compleja, estoy angustiado. Aquí vemos personas angustiadas. Una de ellas, nuestro Señor Jesucristo. Así que en el capítulo 14 nos va a dar una serie de señales, una serie de muestras de lo que tenemos que hacer que no coinciden con lo que normalmente hacemos. Lo que normalmente hacemos es dejar de ir al culto porque no me siento bien para ahora encontrarme con los hermanos que me van a preguntar cómo estoy. Es que emocionalmente hoy no me encuentro. Y estamos buscando excusas para no venir a reunirnos como el Señor nos dice. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. En lugar de buscar al que tiene la solución para los problemas, buscamos nosotros los problemas en nosotros mismos, donde no hay solución. ¿Por qué? Sencillamente porque las cosas no están pasando como nosotros tenemos planificadas. Así que tendremos que ir al Señor y decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a pedirle a Él que nos ayude, que nos dé luz en medio de las situaciones que nos están llevando a esa angustia, a esa turbación. Es un momento de tristeza profunda en nuestro corazón. No nos apartemos de Dios, porque contra más nos apartemos de Dios, más angustia va a haber en nuestro corazón. Así que el capítulo 14, fijaros, el Señor sabía lo que estaba pasando. Pero es que el Señor sabe lo que está pasando en tu corazón y en el mío. Lo que pasa en esta iglesia, Él lo sabe. Y posiblemente cosas que nosotros teníamos planificadas no salgan como nosotros teníamos pensado, pero sí se va a llevar el plan que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros y para esta iglesia. Así que vamos a decirle, Señor, dinos cuál es tu plan. Y nos acoplamos al tuyo, vamos a abandonar el nuestro. Y cuando abandonamos nuestro plan y ponemos el plan, o ponemos toda nuestra fuerza en el plan de Dios, las cosas funcionan. Así que el Señor llega ahora al capítulo 14 y fijaros cómo empieza. Sabía lo que estaba pasando, porque él mismo, en el versículo 21, hemos visto que tenía esa angustia. Dice, no se turbe vuestro corazón. La palabra que he dicho es la misma, tarazo. O sea, no tengáis esa angustia de espíritu. No os sintáis como sé que os estáis sintiendo. Su situación, la situación de Jesús, era un problema de amor y el sentimiento que tenía por las cosas que estaban pasando. La situación de los discípulos era diferente. Era falta de fe. Así que nosotros muchas veces tenemos angustia, tenemos turbación, tenemos agobio, sencillamente porque nos falta la fe. Santo Antonio había dicho que el Señor Jesús le tuvo que decir, os habéis quedado dormidos. El Señor orando y ellos se quedaron dormidos. La oración es importante en la vida de nosotros, en la vida del creyente. Tenemos que orar, orar y orar, porque nuestra fuerza está en la oración y en la palabra de Dios, como veremos a continuación. Orar, orar, buscar la ayuda de Dios en cada una de las situaciones, porque orar y buscar la palabra es querer hablar con Dios. Él nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Si me estuviera quieto con las manos no se caería, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta lo que Él piensa, porque el plan de Él es el que se va a llevar a cabo. Así que el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y ahora
le da una perspectiva diferente. Antes le había dicho a Pedro, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. En el versículo 2 del capítulo 14 dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Así que ahora le da una perspectiva diferente, le dice, no os preocupéis, no os preocupéis, tened fe en mí. Si creéis en Dios, creed en mí, porque yo voy a preparar un lugar para cada uno de vosotros. Va a tener nombre de cada uno de vosotros. Y eso implica la seguridad. Así que tenemos el primer punto de seguridad en medio de la turbación. Es que el Señor Jesús se ha comprometido en preparar un lugar para cada uno de nosotros, que tendrá nuestro nombre estampado. No sé si físicamente, pero tendrá nuestro nombre estampado. Y nadie nos lo podrá quitar. Así que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y fijaros, me gusta mucho lo que dice en el versículo 3. Dice, voy a preparar un lugar. Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Yo puedo tener una casa espectacular, un campo espectacular, lo que sea, y cedérselo a cualquiera de vosotros durante un tiempo. Y es una maravilla, ¿verdad? Un sitio donde podéis. Pero ¿qué es lo que realmente valoramos? La persona. Y aquí no está diciendo que, fijaros en el versículo, no está haciendo el énfasis en la morada que le va a preparar, sino el énfasis está en que vamos a estar en esas moradas con él. Y eso es tremendo para nosotros pecadores, que vamos a estar en la eternidad todo el tiempo en la presencia de Dios, porque a través de la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz, nos ha hecho santos para estar en su presencia. Dice, y si me voy y os preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, ya nadie nos podrá quitar, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Es decir, Él está valorando esa relación íntima entre Él y nosotros, siendo Él quien es y quienes somos nosotros. Hermanos, tenemos que valorar esto. Cuando estamos en medio del sufrimiento, en medio de la turbación, en medio de cosas que nos bloquean, tenemos que pensar en la obra que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Tenemos que pensar en lo que Él ha hecho, ha conseguido y ya está firmado y asegurado para cada uno de nosotros. Y es su presencia en nuestra vida eternamente. Así que le dice el versículo 4, y dice el versículo 4, y conocéis el camino a donde voy. Y es curioso, a mí esta frase no la había entendido, pero esta mañana la entendía. Esta mañana la entendí. ¿Qué ocurre cuando estáis pasando por un proceso en el que estáis profundamente angustiados? Se os bloquea la mente. No os acordáis de nada. Y los discípulos y los apóstoles estaban bloqueados. Su mente se les había bloqueado. Dice, y el Señor le tiene que decir, ¿y conocéis el camino a dónde voy? Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tomás bloqueado de la mente. ¿Cuántas veces le había dicho el Señor esto? Se lo había dicho en el capítulo 13. ¿Y cuántas veces nos dice las cosas el Señor y estamos bloqueados y no lo escuchamos? Necesita que nos lo repita y no lo repita. ¿Verdad que lo habéis bloqueado más de una vez? ¿Verdad que el Señor nos ha hablado muchas veces y no lo hemos escuchado? No lo hemos entendido ni siquiera. Tomás no lo entendió, estaba bloqueado. Pero como Tomás me siento yo muchas veces. Bloqueado, el Señor hablándome y no escuchando. Hablándome a través de su palabra, hablándome a través de los hermanos, hablándome a través de muchas cosas y no entiendo lo que me está diciendo, con lo cual me meto en frustración, me meto en angustia, me meto en situaciones que me pesan mucho. Y solo tengo que mirar a Cristo, pero no lo miro.
Es más fácil decir, me quedo en casa, me meto en la habitación más oscura y aquí voy a pasar mi pena. El Señor no te dice eso. El Señor te dice, ven a mí. Cuando estamos cargados, ¿a quién tenemos que ir? Al Señor. Venid a mí, los que estáis cargados. Así que Tomás estaba bloqueado. Y yo, como decía antes, me siento muchas veces como Tomás, pero sé que vosotros también, ¿eh? Nos bloqueamos muchas veces y no escuchamos la voz del Señor. No escuchamos la palabra del Señor. Así que Jesús le tuvo que decir unas palabras tremendas. Están ahí escritas. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Me está diciendo, tenéis absoluta garantía de que donde yo estoy diciendo que voy a preparar morada, allí vais a estar vosotros. Porque el que lo dice se compromete. Y porque yo soy el camino. Y lo que os digo es verdad absoluta. En el Señor no hay la capacidad de mentir, es la verdad absoluta. Lo que Él dice se cumple. Lo que Él dice lo hace el Padre. Y eso lo dirá después. Y la vida. Así que vemos 3 puntos relacionados en los versículos que siguen con esas palabras. La primera, yo soy el camino. Fijaros, del versículo 7 al 14 está justificando eso. Yo soy el camino. Dice, si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Todavía estaba bloqueado, muéstranos al Padre. Y nos basta. Muchas veces no queremos nosotros en medio de las situaciones de agobio, las situaciones de angustia. Y Señor, si es que te quisiera ver, porque es que parece que no te veo. ¿Dónde está? Y él estaba diciendo en medio del bloqueo, enséñanos, muéstranos al Padre. Muchas veces queremos verlo físicamente cuando lo hemos visto infinidad de veces en nuestra vida. Y la primera de las muestras de que el Señor está ahí es que ahora somos salvos y tenemos la garantía de la salvación. Y su obra en la cruz. Pero buscamos más señales, buscamos verle físicamente. Buscamos cosas especiales que nos convenzan de que realmente es quien es. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, con eso nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como dices tú, muéstranos al Padre. El Señor Jesús es la manifestación clara del Padre. En Él vemos todo y cada uno de los atributos del Padre. El Padre es el Espíritu, pero se encarnó el Hijo y en el Hijo vemos cada uno de los atributos del Padre. Así que si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo que hemos recibido nos va a ayudar a entender cada una de las cosas que buscamos en Dios. Así que el versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Yo soy el camino. Si quieres conocer al Padre, tienes que pasar por mí. Tienes que conocerme a mí. Solo a través mía puedes conocer al Padre. Versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que las palabras que yo os digo, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Así que las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Así que vemos que todos estos versículos están hablando sobre el camino, la forma que tenemos, o el camino que tenemos que tomar en medio de una situación. Y no es otro que ir a la presencia de nuestro Dios. Así que lo primero, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. El segundo es yo soy la verdad. Desde el 15 al 17, pues habla de la verdad. Hoy no es el tema, así que no vamos a profundizar en ello.
Y el tercero, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en los versículos 18 al 24 habla precisamente de ese punto. Así que vemos que el Señor Jesús le está mostrando algo seguro para que ellos se sientan seguros. Y hermano, ¿hay alguna inseguridad hoy en nosotros? Estamos pasando seguramente cada uno de nosotros por nuestras situaciones. No vamos a decir aquí cada uno levantar la mano y decir, no, yo vivo esta, yo vivo la otra, no vamos a hacer aquí una terapia de grupo. Pero si profundizamos, cada uno tenemos nuestras situaciones en las que hay cierta angustia. Tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor. Tenemos que derramar nuestro corazón en el Señor. Porque Él nos está dando garantía de que en Él vamos a perder esa turbación, vamos a perder esa angustia, porque Él nos va a mostrar la grandeza de la obra que ha hecho por cada uno de nosotros y lo que eso costó. Y eso va a valorar más lo que somos y la situación que vivimos. Y va a valorar más el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, que ahora lo veremos, es tremendo. Como decía, la palabra de Dios es viva y eficaz y cada vez que vas a ella te enseña cosas nuevas. Y a mí hoy me ha dado una tremenda lección la última parte que veremos a continuación. Realmente tenemos muchas cosas que hacer. El Señor estaba preparando a nuestros hermanos para una obra tremenda y precisa. Y nosotros somos continuadores de esa obra tremenda y precisa. Tenemos que estar ahora en una situación en la que podamos realizar esa obra que el Señor nos ha encomendado a nosotros y no a otros, a nosotros. Con nuestros defectos, con nuestras angustias, con nuestras situaciones. Fijaros, Pedro estaba angustiado porque le iba a negar. Le dice, tú me vas a negar, Pedro. Y al mismo Pedro, que le dice, tú me vas a negar, Pedro, le dice, Pedro, te estoy preparando una morada para que tú eternamente estés conmigo. Por amor. Sin condiciones. La condición ya se ha cumplido. Jesucristo se ha cumplido ahora. Todavía ahí estaba pendiente. Pero la condición se iba a cumplir. Él iba a morir en la cruz, iba a vencer la muerte, iba a resucitar, iba a llevar a cabo todo eso que decía que iba a hacer. Por eso le dice a Pedro, a Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Simón le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. ¿Cuándo lo puede seguir Pedro? Cuando ha hecho la obra Jesucristo en la cruz. Cuando ha culminado lo que él tenía y venía a realizar. Cuando Pedro tenía la posibilidad de estar delante del Padre en santidad. Cuando cada uno de nosotros podemos estar delante del Padre en santidad. Porque ahora todo nuestro pecado recae sobre Él en la cruz. La copa de la ira ha recaído sobre Jesús en la cruz. Y ahora todos estamos en una disposición diferente. Igual que Pedro y todos los que estaban allí, también estamos nosotros en una posición diferente. Ahora somos aptos para estar en la presencia del Señor, aptos para hacer su obra. Y esa obra nos la ha encomendado a nosotros. Así que seguiremos. Dice, vamos a irnos a Juan capítulo 5. Versículos del 20 al 24. Dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahí tenemos ya la primera pincelada de lo importante que es
lo que va a poner, lo que ha puesto Dios en nuestras manos. Un mensaje que hace que las personas pasen de muerte a vida. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, está sabiendo, porque Él conoce lo que va a pasar, de que muchas personas van a ser limpias por su sangre. Van a estar, por tanto, capacitadas para transmitir el mensaje que les limpió a ellos. Es decir, el mensaje del Evangelio, que hace que las personas pasen de muerte a vida, ahora ya no lo va a ir predicando solo Jesús, sino todos aquellos que han creído en Jesús y que ahora son aptos para poder presentar ese mensaje que a ellos les libertó, que a nosotros nos libertó. Por tanto, ahora somos nosotros los poseedores del mensaje que Dios cumplió en la cruz. El mensaje de que la sangre de Cristo rescata de la muerte, te libera de la muerte, te libera del pecado y te da vida eterna. Lo vemos en el texto que hemos leído. Porque dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Podemos nosotros presentar ese mensaje? No solo podemos, es nuestra obligación presentar ese mensaje. Pero llega la angustia y me quedo en casa. Porque no tengo nada importante que dar. Estoy tan mal que no tengo nada importante en mi vida que yo pueda comunicar. Hermano, tenemos una cosa muy importante en nuestra vida que podemos comunicar, que hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Que el Señor Jesús nos ha redimido, nos ha rescatado de la situación que teníamos y que tenemos que hacer que ese mensaje impacte en una sociedad que vive de espalda a Dios y que por tanto está muerta en sus delitos y sus pecados. Tenemos que hablar del arrepentimiento, tenemos que hablar del perdón, tenemos que hablar de todas esas cosas que el Señor nos ha dejado a nosotros para que nosotros podamos llevárselas a otros. Pero a veces nos metemos en la iglesia y no salimos. A veces no venimos ni siquiera a la iglesia. A veces venimos a la iglesia pero no estamos. Hermano, el Señor nos pide que seamos fieles a la hora de transmitir el mensaje de salvación. Y eso conlleva que vayamos a la palabra, aprendamos de ella y que dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos ayude a entenderlo para poder hablar con otros. Y el Espíritu Santo hablará también con nosotros para que puedan entender lo que le estamos diciendo. La obra del Espíritu Santo, pero nosotros estamos ahí en medio para transmitir el mensaje. Eso es lo que se nos ha encomendado a nosotros. El fruto los tendrá Dios. Así que hemos visto Juan 5, pero si nos vamos al 6, capítulo 6, del 29 en adelante dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná, tal. Le están pidiendo señales. Nos vamos al versículo 40, dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Queréis palabras más fuertes que eso? ¿Queréis compromiso de la verdad, siendo verdad con nosotros? Lo tenemos. Por eso la palabra de Dios nos ayuda en la fe. Si queremos tener más fe, tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque encontramos ahí un Dios que es verdad, a un Dios que es el camino, a un Dios que da la vida. Y tenemos que ser los que encaucemos por ese camino a través de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo a las personas que viven de espalda a Dios. Así que vamos otra vez a Juan, capítulo 14. Vamos a seguir ya por el versículo 12. Dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Fijaros, dice el Señor Jesús,
en verdad, o sea, seguro, con absoluta seguridad. Eso es verdad absoluta, porque lo dice Jesús, además lo dice 2 veces para que nos enteremos bien. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Pero no se queda aquí, dice, y aún mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. ¿La razón cuál es? Que él va al Padre. Ahí está la razón, él va al Padre. ¿Y qué va a hacer ahora cuando él va al Padre? Prepararnos a cada uno de nosotros para que podamos de esa manera hacer y cumplir con la voluntad de Dios. Delante del Padre él va a presentar a cada uno de nosotros liberado del pecado que él ha pagado en la cruz. Así que ahora nosotros podemos lícitamente transmitir el mensaje de salvación que a nosotros nos ha salvado. Ahora nos encontramos cada uno, a partir de que va al Padre, en libertad con el pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Ahora somos libres para transmitir el mensaje de salvación. Y si no lo transmitimos es porque nosotros nos esclavizamos al pecado porque no queremos transmitir el mensaje de salvación. Pero el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos poder para hacerlo. Y si no lo hacemos es porque no queremos. No tenemos excusa. Así que vemos que la razón. En verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. ¿Y por qué dice aún mayores? Porque ahora no es una persona transmitiendo un mensaje, sino es toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo en todas partes del mundo transmitiendo un mismo mensaje. Jesucristo es el Señor y en Él está la salvación. ¿Qué mayor cosa que personas pasen de muerte a vida? Así que la mayor obra es que muchas personas pasen de muerte a vida. Y esa es la obligación que tenemos nosotros como individuos y es la obligación que tenemos nosotros como iglesia. Así que, hermanos, no nos angustiemos y nos vayamos a las salas más tristes de nuestra casa pensando que somos los últimos que podemos presentar el mensaje de salvación. Porque somos salvos y tenemos el valor de la sangre de Cristo. Y podemos transmitir con toda tranquilidad y seguridad el mensaje de salvación. Porque lo que transmitimos es verdad. Y se tiene que demostrar que es verdad en que nosotros hemos sido liberados precisamente del pecado. Y tenemos que vivir como liberados del pecado, como vivos en medio de una sociedad muerta. Y tenemos que trasladarle ese mensaje. Así que tenemos que pedir, sigue hablando de pedirle cosas a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser conscientes de la realidad. Somos hijos de Dios, tenemos el mensaje de la cruz y tenemos que presentarlo a una sociedad que vive muerta, pero que puede pasar a vida si realmente reconocen a Jesús como su Salvador. Que el Señor nos ayude a ser personas utilizadas a través del Espíritu Santo para que otras puedan llenar este local en un corto tiempo. De todas formas, nuestra obligación es transmitir el mensaje. La obra la tiene que hacer el Espíritu Santo. Así que confiemos en él. Ahí se oye.